¿Podemos escuchar todo lo que queremos hoy en día gracias al podcast? ¿Qué tan de tradicional tienen los nuevos medios digitales? ¿Por qué nos gusta tanto escuchar a otros hablar mientras hacemos otras cosas? Esto y mucho más en el episodio de hoy. A continuación, las preocupaciones de un padre de familia de Franz Kafka, leído por Felipe Palacio. Algunos dicen que la palabra Odradek es de origen eslovaco, y sobre esta base tratan de explicar su etimología. Otros, en cambio, creen que es de origen alemán y solo presenta influencia eslovaca. La imprecisión de ambas interpretaciones permite suponer, sin equivocarse, que ninguna de las dos es verdadera, sobre todo porque ninguna de las dos nos revela que esta palabra tenía algún sentido. Naturalmente, nadie se ocuparía de estos estudios si no existiera en realidad un ser que se llama Odradek. A primera vista se asemeja a un carrete de hilo, chato y de forma de estrella, y en efecto, también parece que tuviera hilos arrollados. Por supuesto, solo son trozos de hilos viejos y rotos de diversos tipos y colores, no solo anudados, sino también enredados entre sí. Pero no es solamente un carrete, porque en medio de la estrella emerge un travesañito y sobre este, en ángulo recto, se inserta otro. Con ayuda de esta última barrita, de un lado, y de uno de los rayos de la estrella del otro, el conjunto puede erguirse como sobre dos patas. Uno se siente inducido a creer que esta criatura tuvo en otro tiempo alguna especie de forma inteligible y ahora está rota, pero esto no parece comprobado. Por lo menos, no hay nada que lo demuestre. No se ve ningún agregado o superficie de rotura que corrobore esta suposición. Es un conjunto bastante insensato, pero dentro de su estilo bien definido. De todos modos, no es posible un estudio más detallado porque Odradek es extraordinariamente ágil y no es posible apresarlo. Se esconde alternativamente en la buhardilla, en la caja de la escalera, en los corredores, en el vestíbulo. A veces no se lo ve durante meses. Seguramente se ha mudado a otra casa, pero siempre vuelve fielmente a la nuestra. A menudo, cuando uno sale por la puerta y lo encuentra apoyado justamente debajo de uno en la escalera, siente deseos de hablarle. Naturalmente, uno no le hace una pregunta difícil, más bien lo trata, su tamaño diminuto es tal vez el motivo, como a un niño. Bueno, ¿cómo te llamas? Odradek, dice él. ¿Y dónde vives? Domicilio desconocido. Dice y ríe. Claro que es la risa de alguien que no tiene pulmones. Suena más bien o menos como el susurro de las hojas caídas. Y así termina generalmente la conversación. Por otra parte, no siempre responde. A menudo se queda mucho tiempo callado, como la madera de que parece estar hecho. Ociosamente me pregunto qué será de él. ¿Puede ocurrir que se muera? Todo lo que se muere tiene que haber tenido alguna especie de intención, alguna especie de actividad que lo haya gastado. Pero esto no puede decirse de Odradek. ¿Será posible entonces que siga rodando por las escaleras y arrastrando pedazos de hilo entre los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos? Evidentemente no hace mal a nadie, pero la suposición de que pueda sobrevivirme me resulta casi dolorosa. Bienvenidos a todos, espero que estén bien. Muchas gracias por haber encontrado este podcast. Este es el primer episodio de Odradek Podcast y hoy vamos a hablar más que todo de qué es un podcast, de la evolución de la multimedia en la internet y de por qué hoy casi todos escuchamos podcast mientras vamos en el transporte público, mientras caminamos, mientras cocinamos, cuando se supone que la radio ya había sido reemplazada por el cine, la televisión.
Para el día de hoy tengo aquí de invitados para hablar de esto a Leonardo y a Andrés, que tenemos una experiencia de haber crecido con el internet. Hemos visto varios de sus cambios. Entonces, bueno chicos, bienvenidos. Bueno, José, muchas gracias por tenernos, amigos de toda la vida. Así que muchas gracias por invitarnos a tu primer episodio. Sí, yo concuerdo con mi amigo Leonardo y con José. Es algo muy especial poder estar aquí el día de hoy y poder hacer como una disección o un pequeño análisis histórico de por qué se han dado estos cambios y por qué también nosotros decidimos estar aquí. Bueno, empecemos. ¿Qué es un podcast para ustedes? Para mí es como un cambio a la radio, porque es que uno escucha radio en el carro más que todo, al fondo, cuando están en la casa y no sienta lo mismo, mientras que en el podcast tú puedes elegir tu propio tema, lo que te llama la atención y parcharse, escuchar. Yo creo que un podcast en su definición más sencilla es una grabación de audio que tú escuchas y que tú puedes pausar, retroceder, ir hacia adelante, ver varios episodios, que obviamente, como dice Leonardo, lo diferencia mucho de la radio porque no se trata de algo que está como en vivo y que si te lo pierdes ya no puedes volver a escuchar. No, el podcast tiene esta gran diferencia. Para algunos ventaja, para otros gran desventaja, porque crea unos temas de gran cantidad de opciones que trataremos un poquito más adelante, pero que se encarga de darnos elección y esa es la gran diferencia, la gran ventaja del podcast, poder escuchar algo, pausarlo, retrocederlo. Es muy interesante que estén destacando esto de poder escoger algo que a uno le guste como oyente, ¿no? Porque eso es como un rasgo muy característico de todas las plataformas hoy en día en internet. O sea, incluso desde antes de todas las plataformas de streaming consolidadas hoy en día, para lo que son series o películas o videos, ya las redes sociales estaba esto de que uno podía seguir a lo que a uno le gustaba, estar en grupos de discusión que uno quería, pero eso es una potencia también muy transversal a todo el internet. Yo me acuerdo mucho de los foros, que si a uno le gustaba mucho cierta música o cierto tipo de proyectos o hobbies, había un foro para eso y uno se podía formar, y también pasaba con los videojuegos. Pero yo creo que con la cuestión del auge del podcast está esa cuestión muy propia del streaming de hoy en día. O sea, como ya lo que está rentando cantidades garrafales de dinero es el streaming hoy en día, una plataforma que lleva pues un tipo de comunicación como que es el podcast, está cogiendo su auge después de 20 años de estar ahí en el internet. Es interesante. Yo creo que parte de la razón de la existencia o del auge durante los últimos años es obviamente que el internet se volvió algo mucho más accesible para el usuario común. Porque si nos remontamos a los años 2000, 2005, que es como nuestra época cuando nosotros éramos pequeños y recibíamos ese primer computador en la casa, ese era el único dispositivo con el que se podía conectar a internet y que muchos de nuestros padres no sabían cómo utilizar y que nosotros aprendimos a las patadas, por decirlo así. ¿Qué cambió? Que ya con los teléfonos inteligentes, ya todas las plataformas, se hizo mucho más fácil acceder a estos servicios, se volvieron mucho más convenientes. Yo creo que es la gran ventaja que le permitió a los podcasts subir en popularidad y volverse algo mucho más del común, combinado con un cansancio general de la televisión y la radio tradicional. No, sí, concuerdo con Andrés. Realmente en los inicios del internet, que todo eran foros, recuerdo que era solo para compartir las ideas generales, el hecho de que ya uno lo puede hacer entre amigos o con personas de interés, en una forma similar al radio, pero que se pueda escuchar cuando uno quiera, es un cambio. El podcast, vemos entonces que es algo que, si bien ha estado muchos años, décadas ya, está cogiendo pues este auge. Pero también está
esta cuestión interesante de este retorno al audio, a lo sonoro, ¿no? O sea, Internet se nos vendió primero como este lugar donde podemos mandar textos. Es decir, donde se ponía en riesgo un poco esta industria postal, ¿no? O sea, ya con la cuestión del correo electrónico, ya esto de mandar carticas a mano, se volvía como un gesto como de cariño entre ciertas personas muy cercanas. O en las empresas que parece entonces no habían adoptado mucho estas formas de mandar sus comunicados a clientes o empleados, ¿no? Pero ya luego el Internet empieza a insertar imágenes o videos en la medida en que cambia los modos los lenguajes de programación para hacer estos sitios web. Y con los videos ya la gente empieza a verlos y luego viene este boom de YouTube, ¿no? Tremendo. 2005. 2005, ajá. Ajá, que yo me Empieza. acuerdo que yo a los 10 años, desde los 10 años, soy YouTube todo el día. Yo veo Igual. YouTube todo el día y me tocó ver cómo pasábamos de videos corticos de 3 minutos a estos videos tipo documental que hacen algunos bloggers o youtubers especializados en un tema de 40 o una Una hora, hora incluso. Sí. incluso o hasta más. Y luego ya que se monten los documentales directamente producidos para la plataforma de YouTube. Es algo muy interesante ver que ya entonces se llegaba a decir en los medios en su momento, hace ya unos 7 años, que YouTube era la nueva televisión. Pero hay una experiencia muy curiosa personal y pasaba mucho con esos bloggers o youtubers que sacaban un video. Entonces uno ya después de haber visto un año entero a este youtuber, uno dice, bueno, yo ya sé que el video va a ser él hablando a la cámara. ¿Yo por qué tengo que estarlo viendo si no voy a ver nada más que su rostro, ¿no? Entonces uno ponía a reproducir y se ponía a hacer otras cosas en otras pestañas del navegador y se queda escuchándolo. Escuchado. O sea, si bien ya habían podcast para la época, de alguna manera, esta cuestión de, o sea, hay algo inherente al Internet de que como que el usuario de Internet, mm, algo que pide es que no se le, no preste mucha atención a algo por mucho tiempo. Como que decir, sí, yo, o sea, yo decía, ¿yo por qué tengo que ver 15 minutos a un man hablando a la cámara? Yo más fácil lo pongo a reproducir y yo lo escucho. Como diciendo, yo, mi atención visual la voy a enfocar en otras cosas. A mí me parece muy interesante lo que acabas de mencionar de que pusiste el video en segundo plano. Pusiste el video en segundo plano y creíste que la información en audio era suficiente para expresar esa persona su idea a ti. Y lo resalto porque creo que también hace parte importante de por qué esos podcasts han ganado tanta popularidad. Y es algo, o sea, es el hecho de que estos se puedan combinar con otra tarea o actividad. Especialmente alguien que va en transporte público, está limpiando la casa, está haciendo algún trabajo que no le requiera pensar activamente. Se volvió como esa herramienta para complementar otra actividad. Y ya sea que escuches un podcast de comedia o un podcast de crecimiento personal o un podcast de comida, se volvió como este medio, no sé si de bajo esfuerzo o de baja concentración, pero que también lo hizo mucho más accesible. Sí, yo también recuerdo tener algo similar a lo de José, de que ya uno no veía los videos, solamente quería escuchar la idea del youtuber y para eso está el podcast. Me siento identificado completamente. Sí, es que uno viene y dice, es un man que va, o alguien, una persona que viene, se graba y su trabajo de edición será algunos cortes o a veces pondrá alguna imagen, lo que son imágenes como ilustrativas más que como una referencia Incluso explícita. como para tener un poco de comedia, ya no Ajá. aporta mucho. Exacto, a veces que pone algún meme de un Exacto, video viral, un meme. pero como uno ya lo ha visto un montón en las redes sociales, uno es como, yo Exacto. para qué voy a volver a ver el video, más fácil lo escucho, yo ya tengo la referencia, yo ya me acuerdo de eso. Entonces uno pone en segundo plano y ya. Pero esto me parece muy interesante porque lo de la atención, que decías que era como que Andrés decía que era como de una atención pasiva o baja atención. Sí, o sea, yo creo que todos nos hemos dado cuenta con el internet, ya que
o esas plataformas sociales en general incluso, que tratan de que estés la mayor cantidad de tiempo en esa plataforma, ya sea de una manera pasiva o activa. Que es algo que se aprovecha muy bien en el podcast, pero que creo que afecta nuestra atención a nivel general como seres humanos. Porque en el internet está también esa cultura de la velocidad. De la velocidad, de que pases el mayor tiempo posible en ciertas plataformas, de que si te perdiste algún post o algún video ya estás desactualizado, entonces toca verlo todo. Y que en el caso de los podcasts se vuelve igual. Porque primero lo estás complementando con normalmente o a veces con una actividad complementaria. Entonces estás haciendo multitasking. O sea, no te estás dedicando ni a lo uno ni a lo otro, estás realizando las dos. Y segundo, también se ha vuelto muy común, especialmente en los podcasts, ponerlo a velocidad 1.5, a velocidad 2. O sea, ¿por qué se creó también como esta necesidad o esta urgencia de escuchar una conversación normal lo más rápido posible? O sea, porque no le dedicamos el tiempo o el esfuerzo a escuchar las cosas bien, con calma, sino que ya todo se vuelve como toca hacerlo todo ya. Y creo que es tanto una ventaja como una desventaja de lo que vuelve un podcast. Eso es muy interesante porque el punto que me llama mucho la atención de esto de una atención pasiva es que uno puede estar en el internet mientras está en el mundo real, ¿no? O sea, es como que lo virtual y lo real no tiene por qué disociarse, o si estoy en la virtualidad, estoy del todo en la virtualidad, o si estoy en la realidad, del todo en la realidad. Eso a mí me parece increíble porque las típicas críticas de niño con lo del internet eran, no, usted se queda ahí todo el tiempo, hay un mundo allá afuera, pero uno ya puede, por ejemplo, con esto de un podcast o a veces con el celular y el chat, estar interactuando en ambos lugares a la vez. Y eso a mí me parece una gran ventaja. Pero lo que dices es muy cierto. Lo de que hay cada vez un afán de estar viendo más rápido y más y cosas, más cosas en las plataformas, con tal de tener más atención o más consumo. Más cosas en el mismo espacio de tiempo. Exacto. Más cosas en el mismo espacio de tiempo. De ahí que, por ejemplo, el video también hoy en día se pueda poner en cuestión con lo de los TikToks o los Reels, que son videos de unos, que el más largo será de 1 minuto. Un minuto. Mucho. Y eso ya es mucho para esto, porque hay que estar viendo más videos, más videos, más videos mientras haces otras cosas o escuchas otras cosas. Es decir, tú puedes ver Reels o TikToks en una fila del banco y ya ahí mismo te hablan, apagas y tal, y vuelves a ver Reels, ¿no? Es como... Y es muy interesante lo que dijo Andrés porque de hecho a mí eso también me afecta un poco a nivel personal. Yo ya no soy capaz, bueno, estamos en virtualidad en algunas universidades, algunas clases, ¿cierto? Sí. Yo no soy capaz de ver una clase en vivo, tengo que verla después con una velocidad mínimo de 1.5, si no, no soy capaz de verla. Tiene que ser ya, porque me acostumbré a eso. Sí, en esos tiempos de post-pandemia, para aclarar pues a los oyentes del futuro, con todo esto de la virtualidad, del teletrabajo y del telestudio, obviamente también hay un tedio con el mismo internet, porque al menos para nosotros que estamos un poco jóvenes, el internet no lo veíamos como un medio de trabajo, sino como un medio para escapar del trabajo en buena medida. Pero es precisamente, es que con esto de las velocidades y la aceleración en el consumo, está también la cuestión de qué uso se hace de internet. Es decir, internet cada vez más con su optimización y accesibilidad en las interfaces y en las plataformas, esta es para que uno esté usándolo como medio de trabajo. Pónganse a ver el chat. O sea, el chat y toda su cultura del emoji, de las palabras abreviadas que para ahorrar tiempo ahí, e incluso las notas de voz en un WhatsApp, por ejemplo, eso lo que facilita es la comunicación de un jefe con sus empleados. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que yo estaba en la casa de un amigo y el padre de él, que dirigía proyectos de cosas forestales y qué tales, decía, es una maravilla el WhatsApp porque ya a mí me dicen que hay un error o una falla con tal máquina, entonces o me mandan la foto y yo mismo le respondo qué hacer o cómo proceder y rápido, ¿ya? Pero vemos que en la pandemia, con el teletrabajo, se volvía también un medio de acoso y de cómo el trabajo cada vez más ocupaba el tiempo de las personas en su casa. Empezó a invadir límites en el mundo real. ¿Y cuál es la tendencia de la gente cuando se ve muy acosada? Pues escapar. ¿Y cómo? Acelerando. Acelerando las cosas. Claro. De hecho, pues yo que trabajé en
varias empresas durante la pandemia. Cada empresa descarguen Telegram. Descarguen Telegram y por ahí hablamos. Y eso es un ataque personal enorme porque siempre está el jefe ahí preguntándole a uno sus cosas. Pero ya salimos del trabajo. No me hable, señor. Por favor, pare. A mí me parece interesante que ya estemos hablando del contexto de la pandemia. El contexto de la pandemia creo que también ha sido un factor importantísimo al auge de todo esto. ¿Por qué? Porque un montón de gente encerrada en sus casas 24/7 sin poder salir, con excepción de las cosas más básicas, quiere ocupar su tiempo en algo. Y los podcasts se volvieron también esta herramienta de conectar con otras personas. Porque si tenemos esta característica de que puedes escoger un tema o incluso permitirte descubrir nuevas cosas, o sea, te sientes, o sea, abres la posibilidad de conectar con esa otra persona que te habla. Así no sea de una manera directa que se dirija a ti como, hey, vos, sino de una manera más general, sientes que no estás solo. Y que una persona que habla de un tema que también te gusta a ti, o sea, comparten algo en común. Así nunca hayan intercambiado una palabra de verdad. Completamente de acuerdo. Uno se siente muy identificado con las personas del podcast. Por ejemplo, uno que me vi hace poco, que fue el de Jordi Wild con el Socas. Es la primera vez que yo me escucho todo un podcast tan largo, en especial porque son podcasts larguísimos. 2 horas, 3 horas. Exacto, pero es que me sentí muy identificado con el Socas, como si nos conociéramos de la vida y me sentí en la conversación, aunque yo estaba acostado en mi cama escuchando el podcast a lo lejos. Entonces eso es muy interesante. Pero es que aquí se ve una cosa muy bonita del Internet. O sea, el Internet sí es una herramienta, pero en últimas toda herramienta tienes como un trasfondo de vínculos sociales. O sea, una herramienta que solamente sirva para una sola persona, pues bien para la persona, pero no está esa posibilidad de crear vínculo, crear incluso sociedad. Y la cosa muy interesante de Internet es que en un momento el Internet era algo muy interactivo. Claro, tengo que escribir el email, tengo que digitar la URL. Hoy en día ya no se hace URL, se escanea el QR y ya, por ejemplo. Pero ya luego pasa a ser algo más interpasivo, que interpasivo pues es un concepto del filósofo esloveno Slavoj Žižek. Él lo retoma desde el psicoanálisis y que desde la filosofía alemana, pero bueno, esto no es clase de esto. Pero la cuestión aquí es que la interpasividad es esta forma de vincular entre los sujetos, por la que es uno el que ve lo que hace el otro. Es algo más bien voyerista, como hablaba con Andrés, el productor. Es como que también una forma de hacer vínculo social y que Internet aprovecha al máximo siempre es esta interpasividad, con esta sensación de yo no tengo por qué hablar con otro, ya tengo este vínculo o una identificación por el mero hecho de estar escuchando. Y además de que eso también llega a ser un alivio, porque durante la pandemia me imagino que durante un montón de teletrabajo, decir, voy a hacer las tablas en el Excel o voy a hacer esos correos, uno se pone a escuchar el podcast mientras tanto, ¿no? Como esa misma relación que tenía la gente con la radio en su momento, y más con luego cuando salieron las radios portátiles con baterías, hoy en día se retoma más fácil el podcast, por eso que incluso hablamos al inicio de esta capacidad de escoger. Entonces, ¿yo para qué voy a escuchar lo que pone X radio si está hablando ahí cierto político corrupto o un director técnico que lo están tratando de exprimir como si fuese un filósofo haciendo preguntas que nada que ver con el fútbol, ¿no? O una celebridad que a uno no le importa. Al contrario, al político preguntándole cosas de fútbol. Ah, eso también pasa. No ha pasado en Colombia. ¿Cuál es tu banda de rock favorita? Sí, entonces uno dice, no, ¿yo para qué voy a escuchar a la radio tradicional si puedo escoger muy bien el contenido? Y si en un momento, por la actividad que estoy haciendo, le presto mucha atención, pauso, devuelvo y vuelvo a escuchar. Porque esa necesidad de conexión ante toda la presión del momento, que también por un lado está producido por el uso del Internet, para sentirse acompañado. Y aceleremos, pero es con tal de tratar de respirar. Es que
es curioso porque vemos que el Internet, si bien da muchas facilidades, también trae muchos problemas, pero también tiene sus remedios. Es como lo que dice Wagner en una de sus óperas. La misma lanza que te atravesó es la lanza que te va a curar, ¿no? Sí, o sea, aquí todo es de grises. O sea, no hay una respuesta buena o una respuesta mala, porque un ejemplo que yo consideraría negativo es que el podcast te da tanta capacidad de elección, o las plataformas de streaming en general te dan tanta capacidad de elección, que te termines metiendo en una burbuja totalmente hermética en la cual no estás dispuesto a descubrir cosas nuevas, ya sea en temas de ideología, en temas de gustos, en temas de la misma manera en cómo estructuras tus pensamientos. Eso es algo en lo que uno se puede caer, en lo que uno puede caer muy fácil. Que si uno hace la comparación con la radio, con la televisión o con medios tradicionales que son como en vivo, entre comillas, tú estás dispuesto a que te tiren lo que sea. Que da la sensación que siempre es basura, pero que de vez en cuando puede caer algo que te interese de verdad y que haya despertado esa chispa en ti para irte por otro camino. Que si tú estás viendo un catálogo inmenso de shows, siempre termines eligiendo los mismos. O sea, y que, como yo lo repito, o sea, no es algo ni bueno ni malo. Es algo que está, y que también creo que es una responsabilidad tanto de quien hace el podcast, como de la audiencia, como de la persona que decide buscar algo, de hacer un ejercicio a lo mejor un poquito más consciente, o un ejercicio como de curaduría para saber qué es lo que está escuchando también. Sí, yo hablando con Andrés, el productor, en otro momento era como, están los algoritmos de las plataformas, pero si lo sigo, los grandes se hacen más grandes, los chicos cada vez más chicos en cuestiones de audiencia, entonces ahí sí toca meterle esta interactividad a este entorno tan interpasivo que son las plataformas de consumo de multimedia y buscar uno por foros, las recomendaciones de la gente para que, pues, darle oportunidad y ver otros contenidos que no sean los grandes o masivos, porque lo que pasa es que los contenidos masivos en estas plataformas, con todo ese manejo de Big Data, etcétera, se vuelven una repetición uno del otro. ¿Sabes lo que yo he notado? Que el público en general busca los temas con los que el que está hablando esté de acuerdo con ellos. Y una vez no están de acuerdo, un ejemplo, veía hace poco un video de Video Game Donkey y habló mal de un videojuego, ni me acuerdo cuál videojuego habló mal. Y la audiencia lo funó prácticamente. Los comentarios estaban llenos de un odio enorme porque esperaban de que él pues hablara bien del videojuego, porque su audiencia estaba acostumbrada a eso. Entonces una vez hay un cambio en la idea del locutor con la audiencia, se nota un choque gigante. Pero yo creo que hay más que buscar la responsabilidad en los sujetos particulares, es también la responsabilidad de las estructuras o las plataformas. Porque esta cuestión de que a uno siempre se muestre algo con lo que uno está familiarizado siempre, pasa con la música, el cine, etcétera, con los podcasts también pasa desde que ya estén esas grandes plataformas, que uno termina escuchando lo que le gusta a uno, es porque así está programado esa forma de lanzarte cosas. Iniciando que hay una cuestión muy interesante que preguntar acá y es, ¿por qué una plataforma le tiene que estar recomendando a uno qué ver? O sea, antes, por ejemplo, uno iba buscando, como si uno fuese a una biblioteca, un archivo. Pero ya uno sentado ahí acaba o el video, acaba la canción, acaba el podcast, etcétera, y ya está la plataforma diciéndote, mira esto, mira esto, mira esto. O sea, aquí quien está tomando cierta agencia en qué ver o qué escuchar o qué consumir es la misma plataforma que te está prestando el servicio. Si eso estuviese de otra forma, yo creo que sería distinto, pero no lo está, también por la forma en la que estamos acostumbrados, en parte por esa interpasividad, que se nos lance cosas. Es decir, por ejemplo, me pasa un ejemplo de interpasividad, y es también una experiencia personal, me pasa con los videojuegos.
Yo la verdad, mucho videojuego no me gusta. Ustedes sabrán los que me gustan. Mountain Blade, Skyrim, Minecraft y ya. Paren de contar. A mí no me gusta pues experimentar más videojuegos. Aunque el otro día que vimos en tu casa en el Xbox Game Pass estaba muy interesante. Pero ya eso es otra cosa. Me gusta es ver a la gente jugando. Por ejemplo, a mí lo que es Halo, lo que es incluso los del Nintendo 64, no me gusta jugarlos. Me gusta verlos jugar. Yo llegué a ver a mi hermano 4 veces pasándose entera lo Ocarina of Time de Legend of Zelda y en ningún momento lo quise jugar, pero me gustaba ver a mi hermano jugar. Es decir, hay como cierta disposición o hemos sido criados y hemos crecido con esta tendencia a que se nos lance las cosas, nosotros ya verlas, como salió a pasar con esos padres con la televisión o la radio. Entonces, Pasivos. ajá, o sea, que si bien esto ya el podcast permite escoger, de todos modos tiene o las plataformas de streaming tienen esa similitud con los medios tradicionales de que te siguen desarrojando y la gente termina viendo lo que le arrojan más de lo que uno pueda escoger, ¿no? Es verdad, o sea, el hecho de escuchar, pues la simple sensación de escuchar es algo que tú no puedes evitar. O sea, físicamente tú no puedes evitar escuchar. O sea, tú puedes estar acostado en tu cama y escuchar sin querer el ruido de los carros. O andar por la calle y escuchar a los vendedores. O sea, tú no puedes elegir no escuchar. En cambio, tú puedes elegir no ver. Puedes mirar por otro lado, puedes cerrar los ojos, te puedes ir. En cambio, con la escucha es algo que siempre está. Y yo no le puedo decir a mi cerebro, no disminuye el volumen. No, es el volumen que está. Y esto hace que siempre estemos escuchando. Y que también hace que se vuelva un ejercicio pasivo todo el rato. Que hace que los podcasts y el audio en general tomen ventaja de eso. No es, por ejemplo, como leer. Leer requiere una disposición activa del usuario. O sea, porque tú puedes, o sea, obviamente una persona puede estar, entre comillas, leyendo y luego darse cuenta y darse cuenta de que no entendió nada y volver a leer. Pero le toca volver al principio. En cambio, en un podcast uno puede estar así, tranquilo, sabes que está escuchando, o sea, todo el rato está escuchando y ya ahí sigue. O sea, eso es algo que se vuelve muy pasivo. Sí, pero es como por toda esta condición y contexto del Internet. Es que el Internet cada vez con lo de la accesibilidad aumenta pongámoslo de una manera, que a mayor accesibilidad para interactuar con una plataforma, más aumenta esta interpasividad por parte del usuario. Es verdad, o sea, gran parte de que se haya vuelto tan accesible es porque es muy fácil interactuar con ella y que requiere poco esfuerzo por parte del usuario final o parte del receptor. Parte de el éxito de los podcasts o más bien de lo que vos decías de las plataformas en general es que se volvieron muy buenas en mantener al usuario en la plataforma. Por eso siempre al final o incluso 10 segundos antes del final, uno en un video de YouTube ya le empiezan a aparecer recomendaciones. O sea, que ni siquiera has terminado de ver o de escuchar algo anterior y ya te estás diciendo, métete en este. ¿Por qué? Porque a estas plataformas, o sea, son corporaciones, a ellas les interesa que estés mayor cantidad de tiempo en su plataforma, ya sea para que te puedan recolectar más datos, para que te puedan tirar. Me gusta mucho ese concepto que dijiste, que te puedan tirar más anuncios, para que te tiren más recomendaciones, para que interactúes, para que parezca que si te sales de ahí, te perdiste todo. No, pero aquí, sí, bueno, sí, es que a ver, aquí a veces en Medellín tenemos esa tendencia a decir que no cuando es sí o sí cuando es no, ¿no? A veces eso lo tengo mucho. Pero aquí se ve también que estas nuevas plataformas tan modernas y digitales tienen mucho de los medios tradicionales. Porque es que esa es la cuestión de la televisión con el rating, ¿no? Es qué ponemos en prime time, qué vamos poniendo ahí para que la gente se quede enganchada con tal de ir a ver la próxima serie, etcétera. E incluso South Park, en un episodio que es donde parodian a Russell Crowe, que tiene su propio programa infantil, que ellos están tratando de ver un anuncio de la película de Terrence Phillips. Y eso iba a pasar durante el show que tenía Russell Crowe mientras iba por todo el mundo golpeando gente. A nadie le gustaba ese show porque es ver a Russell Crowe, siendo Russell Crowe, golpeando gente.
Entonces decía, no, nos tenemos que quedar viendo esto con tal de llegar a ver el comercial que van a lanzar. ¿Qué es ¿no? lo que pasa, por ejemplo, en el Super Bowl? Yo, de fútbol americano, casi que no sé nada. No, Nulo. nada, nulo, todos acá. Todos, casi que toda Latinoamérica, es verdad. Pero yo siento que se ve el halftime show y algunos comerciales. Y ya. Y Es uno un show que dura horas en uno total se- el Super Bowl. se aguanta lo que dura casi 3 horas de partido de fútbol americano, que es un deporte que para mí es horrible. Aburridísimo. Horrible. Para verme lo que va a pasar. Ve, ¿será que sacan un comercial de qué? Que hagan el comercial. ¿Y cómo será el show de medio tiempo? Comerse todo ese juego para poder ver los, ¿qué? 40 segundos de comercial. Y es que eso es como algo muy curioso. Pero es como, a ver, la gente está dispuesta a aguantarse 3 horas ahí. Obviamente con el podcast de las plataformas de streaming dirán, yo no, gracias. E incluso uno con los anuncios que pone Amazon Prime de sus mismas series, uno ya se va molestando. Uno como, hey, estoy pagando aquí, ¿qué? Unos 5, 8, 10 dólares para que me muestres propaganda. Hasta uno se enoja ya. Pero, que esa es como la ventaja que decíamos al inicio, la capacidad de escoger. Pero está la cuestión de que... o sea, la gente sí está dispuesta entonces a que la misma plataforma lance un montón de sugerencias para encerrarse en esta burbuja y quedarse ahí consumiendo más y más tiempo. Es decir, es una forma de replantear muy bien las mismas dinámicas de siempre, pero de una manera distinta y más efectiva y rápida que tienen los medios actuales con tal de acaparar audiencia y representar también sus ingresos. Porque, a ver, todas esas políticas de monetización, de esas tendencias y convenciones que van surgiendo en las plataformas, lo hacen es porque benefician a quienes ostentan las plataformas, ¿no? Aquí volvemos al problema milenario del libre albedrío, ¿no? Que pues eso es hasta tratado en Matrix, ¿no? Uno sí escoge algo o escoge lo que le dicen a uno que solo puede escoger entre esas cosas, ¿no? O uno no escoge. Es decir, aquí está la cuestión también con las plataformas. Y la verdad es que uno sí puede tener una interacción propiamente activa con las plataformas si uno toma cierta disciplina, de decir, yo hasta acá veo, no voy a ver esas recomendaciones, voy a buscar otras en otros lugares, foros, voy a hablar con mis amigos o voy a escuchar a ver en qué otro lugar tiran buenas recomendaciones. A ver si ahorita nos pusimos pues con unas recomendaciones bien interesantes pues para la audiencia. Pero está esta cuestión de que de todos modos a Internet le falta, o bueno, más que le falta, sería bueno ver otras formas de acción dentro del Internet, de donde no se dependa tanto de las grandes plataformas, porque miren, si las grandes plataformas le dan más visibilidad a los que hacen lo que es viral y tendencia por convención, que ya luego sería bueno hablar en otro podcast hasta qué punto es manipulado o no las tendencias en Internet, pero eso ya es otro tema de otra charla. Eso hace que los que quieran subir tengan que gastar plata en anuncios, darles plata a las corporaciones con tal de que los publiciten. Y si no hace eso, tiende a morir. Pasa con Spotify, como yo estaba con Andrés el otro día en una charla respecto de la hipermúsica, las plataformas y la cuestión de la música en la era del streaming. Hay como un 30% o 40% de canciones en Spotify, 0 reproducciones. O sea, el 40% de las canciones en Spotify no tienen ni una sola reproducción. Y hay que pagar para estar en Spotify. Y hay que pagar para estar en Spotify. O sea, tras de que paga, nadie lo escucha. Y si quiere que lo escuchen, pues tiene que gastar en una plata absurda para publicidad. Y, sorpresa, sorpresa. Eso no es lo que hacía la televisión y la radio en su momento. Entonces, hay que ver muy bien de que, o sea, lo que decía Andrés, todo es una escala de grises, pero hay unos grises muy bonitos y otros grises Hay grises muy horrendos, oscuros. horripilantes. Muy Claro, oscuros. porque es que en la cuestión de la televisión de la radio uno la pagaba y ya. Pero hoy en día ya por la tendencia y la constante interacción que permite el Internet con el mundo real y el virtual a la vez, hace que uno caiga en esas recomendaciones y sea incluso más pasivo, más voyerista que en otros momentos. ¿Está mal entonces el Internet? No. Hay que apropiarse de la forma en la que disfrutamos pasivamente el Internet. Y eso también se hace con algo de acción.
Eso es como lo que yo llegaría concluyendo, pues, para pasar ya al próximo tema, ¿no? Sí, opino completamente lo mismo. El hecho de que siempre recomiendan similar, lo que uno está viendo puede ser peligroso, como ya había dicho Andrés. Y eso me recuerda a un podcast que vi gracias a un video de YouTube, porque lo están criticando. Eran como 3 universitarios gringos que solo hablaban mierda de las mujeres. No sé si podía decir eso, pero solo hablaban eso con el carisma de una piedra. Entonces, sí, bro, las mujeres solo van por el dinero. Esperan 3 segundos. Te comprendo, bro. Yo pienso lo mismo. Entonces, yo me pregunto, ¿será que a la gente que mire ese podcast le van a salir más podcasts similares a ese? Hablando caca de las mujeres. Sí. Sí, se llama el pipeline. Ujú. Los podcasts son algo muy bacano. Son Sí. algo muy bacano. Han permitido y le han dado poder a mucha gente. O sea, nosotros somos personas del común, sentados en una mesa, en un apartamento aquí. Nos ha dado herramientas de poder comunicar ideas que antes no era posible. Que obviamente también como oyentes hay que ser responsables, hay que tener una curaduría. O sea, para mí es importantísimo, importantísimo no caer en la pasividad, o sea, de manera pues general en mi vida. Y que con eso no es distinto. O sea, que es muy fácil también que como que el sistema o los algoritmos o las plataformas que estamos usando para poder enviar este mensaje se terminen envolviendo de una manera que te vuelva un receptor pasivo. Y yo es algo que siempre abogo que no pase. O sea, que siempre haya una curaduría, que siempre haya un motivo por detrás de por qué estamos escuchando lo que estamos escuchando y que, digamos, valió la pena poder estar aquí. Bueno, Joe Rogan, que es este comediante, comentarista de la UFC, muy famoso por un podcast que ya llevaba buen recorrido y una buena cantidad de episodios. A inicios de año hubo una polémica, porque por un lado, unos 200 médicos sacaron un comunicado para Spotify diciendo en el podcast de Joe Rogan se promueve contenido antivacunas. ¿Y qué pasa con que sea Joe Rogan? Es que Joe Rogan y su podcast es el primer podcast original de Spotify. Y Spotify le pagó a Joe Rogan 100 millones al año para que tuviese la licencia de Spotify. O sea, y que en últimas, como está diciendo Andrés, Wall Street Journal luego dijo, no, en verdad fueron 200 millones de dólares. Entonces, o sea, por eso es que estos médicos sacan una carta al respecto del podcast de Joe Rogan, porque es que es el podcast insignia de Spotify. Y el número 1 del mundo. Y el número 1 del mundo. Entonces la cuestión es que se promovía contenido antivacunas. Ante esto, sale Neil Young, que es el gran cantante de folk y americana, con amplio recorrido. No sé si han escuchado a Heart of Gold, por ejemplo. Es una chimba de canción, en fin. Viene y dice, retiro todo mi catálogo de Spotify si no toman acciones con Joe Rogan. No lo hicieron. Ah, perfecto. Entonces se retiró Neil Young. Aisha también, una artista de música no tan conocida, pero sí tiene su buena voz y su buena plataforma. Y algo de recorrido. Y lo retira es también porque Joe Rogan siempre es una persona con sus creencias muy particulares y manifiesta a veces un uso muy indiscriminado y hasta racista de lo que ya en inglés es la palabra con N. Que obviamente aquí no lo vamos a decir por cuestiones de plataformas, pero ya sabemos a lo que vamos. Nos ultrabanean aquí. No, en el primer episodio ya salimos de lo que no hicieron con Joe Rogan lo hacen con nosotros fácilmente. Entonces, y sale también La Roca a pronunciarse porque La Roca había sido invitado en el podcast, era fan del podcast y le dicen en Twitter, hey, no, tú eres un héroe para muchos, hemos crecido contigo, viendo tus películas, etcétera, o desde que eras luchador, porque tienes que promover esto. Es alguien que usa un uso muy racista de estas palabras. La Roca viene, dice y también acusa y sentencia. Joe Rogan sale y pide disculpas y ante eso Spotify está examinando, como decía Andrés, justamente las miles de horas de todo el podcast de Joe Rogan Experience para
bajar episodios enteros donde esté usos de palabras o expresiones racistas. Y el contenido antivacuna. Y el contenido antivacuna, claro. Entonces, pero de todos modos le va a seguir pagando $200 billones al año. Sí, ¿Y ahí importa que para hagan qué? uno que otro episodio. O sea, como decíamos, 40% de todas las canciones de Spotify no tienen ni una sola reproducción, gente que pagó para estar en ese catálogo, y viene este man y por sacar un contenido ultra polémico, le van a seguir dando $200 millones. Ay, ¿por qué? Pues le genera buena ganancia y renta a Spotify. Pero sigue siendo el podcast número 1. Ujú. Pero una última cosa. Spotify, ¿para qué usa todo ese dinero que le genera a los oyentes de Joe Rogan? Con lo de la publicidad o las suscripciones premium. Para satisfacer a los inversionistas. Y no solamente eso, los inversionistas y los dueños de Spotify, obviamente cuando ven plata, la cuestión es multiplicarla. Y que el negocio más rentable de toda la vida, la guerra. Spotify está financiando experimentos y compañías para armas satelitales. Es decir, ya el ejército no es manejar un dron desde Texas para que dispare en el Medio Oriente. O sea, ya desde otro lugar, el satélite ya pasa toda esa información automáticamente con inteligencia artificial y sale el disparo, ¡pam!, automatizado al objetivo específico. Ya ni siquiera tienes que hundir el gatillo. La inteligencia artificial lo hace por ti. Exacto. Y Spotify, el CEO de Spotify está financiando estas empresas privadas de investigación y avance armamentístico y militar. O sea, aquí vemos que las plataformas, muy bien. Yo usé buen tiempo Spotify hasta lo de la última noticia que dije al respecto. Ya estoy usando otra. Hemos crecido con esa cuestión de hacer playlists y todo eso. Desde que estamos financiando el colegio, de hecho, ¿no? Que está este Spotify en auge. Sí. Y chévere, cómo está esta cuestión del streaming, se impulsa, porque el streaming es una manera muy curiosa de no comprar la música y de hacer como un poco más legal la piratería hasta cierto punto. Y de cierta modo muy pequeño, pues ayudar a los artistas. Claro. Yo no lo veo tanto como piratería, sino más alquilar. Alquilamos la música. Alquilamos el derecho de reproducir música. Pero es más asequible que comprar un CD Sí. en su época. Entonces, O comprar una canción en iTunes. eso era absurdo. Eso. Entonces, $5 una canción. Como No. así. No, pero sí costaba como $1. 80 centavos, pero para el centavos. álbum entero, que en esa época eran álbumes de unos 12, y luego son varios álbumes los que hay que comprar, o sea, ya sí era un gasto significativo, ¿no? Barato de todos modos para un CD, pero sí. Entonces, el caso es, ¿qué opiniones generales tienen con respecto a todo esto de Joe Rogan Experience, de este podcast, su polémica y la implicación de la plataforma en respecto a esta polémica? Bueno, yo personalmente de Joe Rogan solo lo había visto unas cuantas veces en UFC como comentarista. Obviamente también he visto muy pocas veces el podcast, pero pues siento que muchas personas aquí en Latinoamérica no nos interesa tanto como en Estados Unidos, que él es una superestrella. Entonces, pues de Joe Rogan realmente no lo conozco mucho, pero sí he visto que sí tiene un contenido a veces racista. Entonces no, realmente es que no es algo que yo consumiría. Yo no lo voy a abordar tanto desde el tema de Joe Rogan como persona, por lo que dice Leonardo. O sea, aquí en Latinoamérica, o sea, ya por la mera barrera del idioma, a la gran mayoría de nosotros no tenemos ni idea de quién es. Yo creo que es más interesante hablar desde el punto de vista de Spotify, de la empresa, de hasta qué punto es libre albedrío o libertad de comunicación decir cierto tipo de cosas. Por ejemplo, el tema de los contenidos antivacunas. Sí, o sea, va en contra de lo que diría la ciencia o de lo que dirían entidades reglamentarias, en este caso de Estados Unidos, pues que es como el país en el que está inmerso la mayor cantidad de la polémica. ¿Hasta qué punto uno debe permitir que una persona hable con libertad? Así sea algo que, en mi opinión personal, genera un gran daño o una gran capacidad de desinformación para otras, que a lo mejor simplemente escucharon a esa persona y creen que es la verdad. Y independientemente de si las vacunas funcionan o no, que solo se queden con esa opinión y no traten de encontrar algo que vaya en contra o que pueda complementar eso. Eso es lo que creo que
puede ser muy peligroso con estas grandes empresas cuando tienen tanta capacidad, tanta infraestructura y tanto alcance para repartir un mensaje, independientemente de si el mensaje se pueda considerar objetivamente correcto o no. Pero aquí también está la cuestión de que Spotify está bajando todos los episodios donde están estos contenidos antivacunas y racistas. Pero en gran parte hay que reconocer, si Joe Rogan tiene una gran audiencia en Estados Unidos, especialmente también porque esos mismos contenidos que se están bajando. Es decir, si Spotify piensa seguir pagando $200 billones a Joe Rogan con tal de que genere más ganancias, tampoco se puede poner del todo un policía Exacto. ahí. Muchas personas que ven el podcast realmente están de acuerdo con esa parte antivacuna y racista de Joe Rogan. Entonces, Spotify ahí sigue siendo muy responsable de los contenidos y de la promoción de las plataformas, que da ante ciertas opiniones. Yo no estaré de acuerdo porque si Joe Rogan ya tenía una gran cantidad de episodios en el aire, o sea, esto solo está ocurriendo porque le saltaron a Spotify. Y Spotify metió la pata en darle más publicidad y ponerlo como en el conocimiento general. Pero si nadie se hubiera dado cuenta, si nadie se hubiera quejado formalmente, pues esos episodios seguirían ahí. Oye, pero la cosa es que siguen ahí, pero independiente, entonces que son $200 millones que le están dando a ese man por ser él, ¿no? Y que de todos modos, por más medidas que tomen, la gente lo va a seguir buscando por ser él. Y si en un momento se ponen así, pues Joe Rogan dice, pues o me voy a Spotify, o la gente va diciendo, ya no voy a escuchar Joe Rogan porque lo están enterneciendo, ¿no? Igual ya le pagaron, han de estar contentos. La polémica de Joe Rogan viene desde enero, pero aún hoy se está hablando, es algo muy reciente. Vamos a pasar pues al último segmento de este podcast, que son las recomendaciones. Y aquí pues cada uno vamos a recomendar cualquier cosa, no tiene que ver con el contenido del episodio. Así que, Andrés, ¿qué quieres recomendar? Ya que trata de cualquier cosa, realmente, o sea, a los oyentes les digo cualquier cosa, les voy a decir las caraotas. Caraotas o frijoles negros. Cómalos, son deliciosos, dan un color espectacular y tienen muy buen sabor. Leonardo. Yo estoy viendo ahora mismo el anime Osama Ranking y lo recomiendo completamente. Todo está en 2D, no tiene CGI. Es hermoso. Y bueno, el productor quiere recomendar algo también. Muy buena recomendación, no escuchar a Joe Rogan, así que si no lo conocen, mucho menos vayan a acercar por polémica. Es una forma muy activa de ponerse en contra de esta pasividad impuesta por las plataformas. O sea, ya no usar la crítica como una publicidad, o sea, al contrario, usar la crítica o la advertencia como lo que es, ¿no? Y mi recomendación para todos, y para todas y todes, es que si bien estamos muy tempranos en el calendario cristiano y católico, no es Semana Santa, les recomiendo de todos modos Jesucristo Superestrella. Es una muy buena película, tiene una perspectiva a contracorriente del cristianismo. Jesucristo cantando sobre pistas de guitarras y sintetizadores de rock progresivo, debates políticos, tanques en la Palestina del siglo I. Así que ahí tienen, se van a asombrar mucho. Me convenciste. Bueno, fue un gusto estar aquí hablando con ustedes. Creo que rindió mucho el rato, la conversación estuvo muy buena y espero que vuelvan a estar para futuros episodios con otros temas, hablando, compartiendo su opinión. Así que muchas gracias por estar aquí, chicos. Hasta luego a todos los oyentes. Espero que hayan disfrutado este espacio. Nos vemos pues ya en el próximo episodio. Odradek Podcast está dirigido por José Agudelo y producido y editado por Andrés Sierra. En este espacio, cada invitado es responsable de su opinión. Nos pueden encontrar en todas las plataformas y en redes como Odradek Podcast. Muchas gracias por su suscripción.